Muy buenas noches. Iniciamos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos haciendo un recorrido por la historia. Estamos con el académico Joel Sarma, que durante todo este tiempo nos ha venido enseñando y nos ha llevado por todo este recorrido de la historia del cristianismo. Muy buenas noches, Joel. Buenas noches. Entonces habíamos terminado el siglo V. Habíamos terminado el siglo V, ¿verdad? Habíamos terminado de hablar sobre la controversia cristológica que caracterizó ese siglo. Todavía tenemos un poco que decir sobre el V siglo, pero más o menos sí, ya lo acabamos. Fue bien interesante la controversia cristológica porque, por lo menos a mí, realmente me amplió un poquito más el panorama, me trajo, digamos, unas ideas un poco más concretas de lo que se dio en ese momento y por qué entonces se dio el concilio de Calcedonia. Era el concilio de Calcedonia. Sí. Entonces, Joel, seguimos adelante. Muy bien. Eso es lo que queremos hacer. Queremos llegar a la reforma, porque vamos a mirar la reforma más en fondo en las próximas tertulias. Pero hay exactamente un milenio entre el siglo V y el siglo XVI. En los años 1500 es cuando se da la reforma, que es lo que sucede en todo este milenio de historia. Esas son también cosas importantes. Van a ser cosas que vamos a explicar un poco con la reforma, pero lo que quiero hacer, porque son tan importantes esos siglos, es hablar más brevemente sobre cada siglo, o sea, primero el V siglo, luego el VI, el VII, y así hasta llegar al siglo XVI y tomar más en fondo el tema de la reforma. Entonces, comencemos hablando un poco más del V siglo. Recordemos que el V siglo son los años 401 al 499. Lo que está sucediendo es el colapso del poder imperial, del Imperio Romano, en el oeste, que hace importante el liderazgo cristiano, ¿sí? A medida que van desvaneciendo las legiones de Roma, se van saliendo de esos lugares remotos, se salen, por ejemplo, de Inglaterra, se salen de Francia y de Alemania, y a medida que ellos van saliendo, pues también se caen las instituciones del gobierno y el modo de hacer las cosas romana, ¿sí? Y si no existen instituciones del gobierno, ¿quién hace las cosas? ¿Quién, por ejemplo, juzga? ¿Sí? Cuando hay crímenes, o quién coge a los criminales, quién organiza, quién ampara a los que son perseguidos, o sea, a los que los amenazan, los malhechores. ¿Quién enseña? Y otra pregunta es, ¿quién estudia? Esto es lo que está sucediendo en las regiones que hoy llamamos Europa en el V siglo. Lo que sucedió es que un rey franco, Francia es la región donde acabaron estos bárbaros que se llamaban los francos, ellos ya llevaban tiempo ahí. Ellos tuvieron un rey llamado Clodoveo, que conquistó en la región que hoy llamamos Francia. Y él fundó una dinastía, y le llamamos la dinastía merovingia. Él se bautiza, haciendo sus territorios cristianos. Se casó con una princesa cristiana llamada Clotilde. Ella quizás fue ariana. Recordemos que muchos de estos bárbaros se hicieron arianos, cristianos arianos, porque mandaron un misionero a los godos, que son las tribus de estas regiones, y entonces hay mucha influencia ariana en esta parte del mundo en el V siglo. Pero Clodoveo fue un cristiano ortodoxo y se hizo enemigo de las tribus arianas. Él fue quizás ortodoxo por razones sencillamente o simplemente políticas. La dinastía merovingia de Clodoveo cristianizó todo este territorio en cierta forma, ¿sí?
Y recordemos que en este momento ellos no tampoco, o sea, están en el territorio, pero no piensan como de su territorio como un país o algo así. Su lealtad no es a un territorio, es a un líder guerrero. O sea, los que siguen a Clodoveo los siguen porque son de Clodoveo, no porque son franceses. Y los merovingios, esta gente que sigue de Clodoveo, tienen esta peculiaridad. No observan la primogenitura. Cuando tienen una herencia, la reparten igual entre todos sus hijos, sean 5, sean 3, sean 10. Y entonces en la primogenitura el mayor se queda con el reino, pero los merovingios, repartiendo a todos, pues dejan varios líderes y realmente no enfatizan el territorio, enfatizan es el líder guerrero. Es una práctica de gente nómada, que es de donde vienen estos bárbaros. Son invasores bárbaros, ya se han vuelto cristianos, pero siguen con costumbres bárbaras y no costumbres civilizadas como de los romanos, que tienen sus territorios y tienen sus ciudades y tienen su orden, ¿sí? Carecen civilización. Si recordamos que la palabra civilización viene del latín para la palabra de ciudad. No tienen ciudades, no tienen las cosas que esas ciudades dan, no tienen esa organización. Entonces, se decae la civilización en Europa y eso es muy importante para entender lo que sigue, porque recuperar la civilización que antes tenían estas regiones con el fallecido Imperio Romano va a ser una labor de siglos y la nueva civilización va a brotar del cristianismo. La civilización romana fue pagana, ¿verdad? Igual la griega. Ahora va a venir una civilización cristiana en los siglos venideros, pero eso va a tardar muchos siglos. Bueno, eso en cuanto al quinto siglo. Sexto siglo, los años 500. ¿Qué sucede en la historia de la iglesia durante los años 500? Una cosa importante es que viene un hombre llamado Benedicto de Nursia en 529 y él establece un monasterio en Monte Cassino, en Italia. Monte Cassino es donde después Tomás Aquino arranca su carrera como monje. Ahí lo mete su familia porque quieren que él sea un monje benedictino. Benedicto de Nursia inauguró ese monasterio, lo fundó e inauguró el orden monástico, que es principalmente controlado por las reglas de Benedicto, el orden benedictino. Esas reglas del orden del monasticismo es muy importante para el monasticismo. No es la única regla, pero es la más usada, es la que más éxito ha tenido y ha sido más influyente en la historia. Es el orden, digo esto porque el orden benedictino es lo que nos da lo que hoy es Europa. Lo que hoy es Europa es el resultado de estos monasterios. Y la pregunta es, ¿cómo es que esta gente bárbara, que no están bien identificados con su territorio por sus costumbres nómadas, llegan a tener un concepto de sí, como si fuesen un solo pueblo cristiano? Y la institución que hizo eso fue la institución del monasticismo. ¿Cómo se forma una cultura en la cual los ideales son informados por la fe cristiana? En Europa se llevó a cabo por esto. El orden benedictino humanizó el impulso del rigor que caracterizaba el deseo del que se apartaba de la sociedad para dedicarse a Cristo. Eso es lo que hacía originalmente estos hombres, se apartaban de la sociedad. ¿Para qué? Para dedicarse a Cristo. Y tenían varias formas de hacerlo. Algunos solo comían pasto. Decían, yo voy a ser un loco por Cristo y como Nabucodonosor, solo como pasto. Otros decían, no, yo voy a ser dedicado a Cristo, no voy a comer nada lujoso, puro pan, agua y no poseer nada porque quiero dedicarme a Cristo, apartándome de todo para seguir a Cristo. Entonces habían muchas cosas que hacían, había mucho rigor, y el orden de este hombre Benedicto de Nursia humanizó, organizó lo que hacían, les dijo, no, es que también hay que dormir, hay que comer, hay que trabajar, hay que hacer las cosas así. Y
él organizó las varias formas de hacer el monasticismo que había y hizo estas reglas y fue una buena forma de hacerlo. Este monasticismo se vuelve un vehículo para preservar un ideal. Eso es muy importante. ¿Cómo preservas, cómo transmites a través de las edades un ideal? Ellos lo hicieron con los monasterios. Era un ideal cristiano. ¿Hay una pregunta? Entonces vemos que el cristianismo, digamos, unificó a todas estas tribus nómadas. Sí, ellos fueron abandonando sus religiones paganas a medida que eran conquistados por poderosos reyes cristianos y entonces tenían eso en común. Y de ahí surge entonces, pues el monasticismo, digamos, ellos empiezan a organizarse y empiezan a crear este monasticismo para preservarse. No. Los monjes salen hacia ellos para cristianizarlos y ellos los reciben. Y los monjes influyen en esas sociedades bárbaras con el monasticismo. El impulso ya está en el cristianismo. Y claro, esta gente también se vuelven monjes, pero los monjes están llegando a ellos casi como misioneros. Cuando llegan estos monjes y empiezan con estos parámetros, esos parámetros que decían, por ejemplo, de comer pasto alguno, ¿era solo para el monje en particular o el monje esperaba que todos tuvieran la misma experiencia? Ok, esa es una buena pregunta. Esas locuras, esos excesos, las practicaban gente que no tenía una regla y un orden. Benedicto puso fin a esas locuras, porque obviamente no se puede tener un monasterio donde todos comen solo. ¿Sí? Eso lo hacían algunos locos. Y sí sucedió, se llamaban locos por Cristo. Quizás en el cuarto, quizás en el tercer siglo, salían, algunos solo comían repollo, algunos solo estaban sobre una columna, ahí vivían sobre una columna, hacían locuras así, y Benedicto dice, no, es que así no debe ser, y organizó las comunidades de monjes bien, o sea, con reglas más que todos pueden observar, que pueden florecer, que pueden hacer sus cosas. Es decir, las comunidades de monjes estaban cada una a su libre reflexión. Y por eso alguno decía una cosa, otro decía otra cosa. Y se fueron estas comunidades a hacer cosas extrañas para tratar de ser, digamos, mejores. Ese era como el fin. O sea, eso es como tener un buen nivel espiritual. Para preservar un ideal, sí. Muchos lo hacían porque veían que cuando el cristianismo se volvió oficial, pues todo el mundo es cristiano y habían muchos cristianos nominales, cristianos que no eran bien fieles, y no había el ideal más del martirio. Entonces ellos lo repusieron con este ideal. De alguna manera, Joel, podemos pensar que hoy en día muchas de las cosas que se hablan, que se impulsa a las personas a un ascetismo fuerte, viene también, digamos, que de una necesidad del hombre de tratar de buscarse pues la perfección en algún sentido. Es decir, me parece interesante esto que dice Joel en el sentido de que viene la persecución, ¿cierto? Ya no está la persecución. Los monjes están en sus lugares y hacen reflexiones y en una manera están supliendo la persecución martirizándose. Entonces, de alguna manera nosotros, digamos, podemos inventar cosas porque estamos cómodos. Puede ser que lo hagamos. Hay varias razones por hacerlo. Una es la forma en que habla Cristo en los evangelios. Cristo dice, dejen todo para seguirme. El que ame a sus padres y a su madre y todo eso, que los deje atrás, que no tenga nada. Vende todas tus posesiones y tendrás riquezas en el cielo. Él habla en una forma fuerte y nosotros sabemos que eso hay que interpretarlo bien. Pero la gente no siempre lo interpreta bien, lo toma literalmente y dice, no es que tengo que cortarme la mano, no es que tengo que dejar todas mis posesiones para seguir a Cristo, debo andar en el desierto a solas. ¿Sí? Esto es lo que están haciendo estas personas, por un lado. Es el mismo lenguaje del Nuevo Testamento que los lleva a hacer eso, interpretándolo mal.
Por segundo lugar, es lo que tú sugieres. Tenían un ideal del martirio. ¿Quién es el mejor cristiano? Pues el que da su vida en la persecución. Se acaba la persecución. Ahora, ¿qué hacemos con ese ideal? Lo transforman en un, como dices, automartirio. Bueno, me voy a castigar, me voy a tratar de matar comiendo pasto como sea, voy a hacer locuras por Cristo, voy a ser su seguidor. Yo he conocido gente en mi vida que hacen cosas pues no tan drásticas, pero medio locas, como el que se puso un aviso, pintó un aviso: arrepentidos y creed en el Señor, algo así, ¿verdad? Y andaba por la calle con eso porque quería evangelizar tanto por Cristo. Eso a mí me parece un poco extremo y loco, pero así a veces es la gente, se quiere dedicar cómo lo hacemos y busca hacerlo a su propia manera. Gente con lo que dice Joel, por ejemplo, que no está mal, que obviamente predicar en los parques y esto, pero hay personas que quieren salir con el megáfono y predicar y arrepentidos y todo esto, y parece que de alguna manera quisieran sentir que de pronto los repudien. Sí. Que quisieran provocar ese repudio, ¿no? Pararse frente a un lugar donde, por ejemplo, donde haya música, pues. Entonces yo empezar a hacer competencia con mis gritos para que de alguna manera me estén repudiando, ¿no? Pero casi como que yo provoco el repudio, ¿no? Sí, hay muchas cosas que se hacen. Entonces, esta es una de ellas, y lo que hizo Benedicto es decir, miren, no está mal salirnos porque queremos preservar este ideal, pero vamos a hacerlo así. Un monje se levanta temprano. Ellos hacían muchas cosas. Si uno lee esas reglas, pues hay muchas cosas buenas. Estudiaban la Biblia. Ellos recitaban los salmos, todos los salmos cada semana. O sea, todos los salmos los recitaban completo. Eso es un buen ejercicio que ellos hacían. Él también dijo: toca trabajar 4 o 5 horas al día, hay que trabajar trabajo manual, además de estudiar la Biblia y orar. Y entonces los organizó de ese modo para preservar un ideal de la vida cristiana. Digamos que él tuvo una sabiduría especial para regular todo este asunto. Empezó a regular todas estas situaciones, porque es bien cierto que muchas de las cosas que se hacen exageradas o locas, ideas que no son correctas, que ya salen rayan del razonamiento propio, del razonamiento lógico. Muchas de estas cosas, digamos, tienen comienzos o planteamientos, pues que, como dice Joel, ¿no? Tienen muy buenas cosas, no es que todo sea malo. Entonces por eso es que ahí entra la confusión y dicen, bueno, si estas personas lo hacen, pues debe ser bueno, porque hacen otras cosas que sí son buenas. Es decir, yo puedo hacer cosas buenas y después hacer cosas raras. Entonces entra la confusión, porque si hago cosas buenas, pero también hago cosas raras, entonces de pronto las cosas raras pueden ser algo buenas también. Pero no, en realidad no son buenas. Y ahí es donde entra como esta confusión en este aspecto. Pero menos mal que se entra siempre como a regular, ¿no? ¿Qué podríamos pensar, Joel, hoy día digamos, nosotros como bautistas reformados, que vamos escuchando cada cosa, cada otra y otra circunstancia? Como bautistas, pues tenemos gobiernos personales, ¿no? Gobiernos locales, perdón. ¿Quién podría regular? En nuestro caso es muy complejo el asunto de la regulación de, por ejemplo, si alguien dice el culto tiene que ser por la noche, solo por la noche, entonces ¿quién podría regular? Muy difícil. Es una buena pregunta. Obviamente hemos tenido la reforma protestante, en la cual la autoridad suprema de la Escritura pues es determinante para lo que hacemos. Entonces
Eso es una cosa. Tenemos lo que nos dice la Escritura, pero también tenemos varios años, muchos siglos, de hecho, de tradición y de pensamiento y reflexión. Entonces podemos también acudir a estas cosas que hacían los bautistas en el pasado. No solo que hacen los bautistas que nos rodean, pero que han hecho tradicionalmente los bautistas. Esto es algo que a veces hace falta en español porque no se estudia mucho o no se ha traducido mucho lo que existe en inglés de esa tradición, porque los bautistas escriben y tienen sus documentos en inglés. Es algo que se está estudiando en el momento más por los bautistas. Están viendo qué cosas escribían las iglesias bautistas originales en Londres, donde empieza el bautista particular. Entonces esa es otra cosa. Y otra cosa es que siempre hemos operado en las iglesias protestantes, no por eso no operan en como sociedad, en asociaciones. Es decir, dicen, tenemos una pregunta. Bueno, vamos a preguntar entre varias iglesias y a ver qué les parece a los pastores, a los ancianos, a los líderes, qué dicen acerca de esto que se está haciendo, qué sabiduría tienen para nosotros. Hay una comunicación en eso. Y tenemos obviamente historia del resto de la historia, no solo la historia bautista, sino el resto de la historia sí nos puede decir acerca de qué pasó en este lugar donde tenían una situación parecida y se dirigieron por este rumbo, o estos otros que se dirigieron por el otro rumbo, cómo les fue. Yo creo que en una situación como la nuestra, en Latinoamérica, donde siempre estamos recibiendo y no tenemos todas, digamos, casi material de nuestra historia en español, muy pocas cosas existen en español de la historia de los bautistas particulares. Sí. Tenemos una gran tendencia a escuchar muchas cosas e ir por tantos caminos que se van abriendo. Sí sería, creo, abusando de Joel, de su amabilidad, de pronto en algún momento hacer unas tertulias sobre algo de la historia de los bautistas particulares, ¿no? Y de pronto ver algunos parámetros específicos donde los oyentes que nos escuchan quieran de pronto decir qué temas especiales de nuestra historia, que de lo que somos como bautistas podríamos nosotros reflexionar, que hoy en día, digamos, estén en tela de juicio, o que se estén diciendo que eso no hacían o esto sí hacían, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, pues de hecho vamos a tocar más sobre eso cuando lleguemos al siglo XVII. Ellos son parte de esa historia. Lo malo es que los bautistas no fueron gran parte en su comienzo. Es una historia dominada obviamente por luteranos, por reformados continentales, por presbiterianos, anglicanos y puritanos. Y los bautistas entran como llegando al fin del siglo XVII y no tienen gran influencia antes de eso. Pero sí podemos hablar más de ellos y quiero hacerlo. Y si la gente tiene más preguntas, pues podemos hacer una investigación a ver qué se logra entender de ellos. Ya saben, hermanos, amigos, oyentes, si quieren por medio del WhatsApp, de las Facebook o del chat de la emisora, pueden hacernos preguntas y podremos entonces ir cuadrando para próximamente hablar un poco de ese tema. Edwin dice lo siguiente: creo que hay que tener en cuenta los principios de las escrituras, tener en cuenta la tradición, pero siendo muy prudente y perspicaz o con tacto, para saber si lo que se aplica en la cultura o la otra, en tal cultura o tal otra, si se aplica a la nuestra. Pues hablando de las situaciones, ¿no? Listo, hermano Joel, entonces continuamos. Muy bien. Entonces, este vehículo del monasticismo, que fue un vehículo para preservar un ideal, lo que se vuelve durante estas edades medias es un instrumento de reforma. El impulso de reformar la iglesia es uno
que precipita el monasticismo. Es uno que va metido en el monasticismo y que sale del monasticismo. El monasticismo siempre fue un impulso reformador. Querían mejorar el cristianismo, por eso se apartaron. Querían mejorar cómo se apartaban, por eso hicieron esta regla benedictina. Este impulso caracteriza al monasticismo medieval. Atanasio impulsó mucho el monasticismo con su vida de Antonio. Esto es donde realmente arranca el monasticismo en la antigüedad. Esa vida de Antonio fue influyente en la conversión de Agustín de Hipona. Y Agustín quiso vivir en comunidad simple. Agustín también hizo una como regla. Él vivió en comunidad en Hipona y hay una regla agustiniana, o una forma de hacer el monasticismo también agustiniana, que viene de Agustín de Hipona. El cristianismo agustiniano lleva este impulso también de reformar al cristiano laxo y de conducirnos hacia un cristianismo ideal. Mejor. Bueno, entonces eso en cuanto a Benedicto de Nursia del sexto siglo. También en el sexto siglo tenemos al emperador Justiniano. El emperador Justiniano fue uno de los emperadores más importantes de Constantinopla, del Imperio Bizantino, uno de los más destacados. Vivió del 483 hasta el 565. ¿Qué hizo el emperador Justiniano? Cierra la Academia de Filosofía en Atenas. Esta academia llevaba 1000 años. Esta es la academia de Platón, donde estuvo Aristóteles. El emperador cristiano Justiniano cerró la Academia de Filosofía en Atenas en el sexto siglo. Es decir, él da fin a la cultura greco-romana de la antigüedad. En cierta forma, cierra otra puerta de esa cultura greco-romana. Ya no continúa la academia como elemento contribuyente a la cultura de su día. También el emperador Justiniano, que cerró la Academia de la Filosofía, hace condenar a Orígenes, mi héroe. ¿Por qué condenó a Orígenes? Porque Orígenes, recordemos, vivió al comienzo de la integración de los logros de la cultura pagana con el naciente cristianismo, ¿sí? Y ahora en el sexto siglo, pues la cultura pagana decaída y lo que hizo Orígenes les parece a ellos que fue un comienzo. Ellos ya estando pues en un tiempo más avanzado, ya no les parece tan bien. Orígenes cambia su parecer en los ojos de esta gente, ya le parece como una persona peligrosa que anda en cosas extrañas, simplemente porque ellos pues han aprovechado de lo que él hizo y han avanzado, y porque han avanzado lo han dejado atrás. En esos tiempos no tenían conciencia histórica, así que lo juzgaron a Orígenes como un cristiano demasiado pagano. Y mucho tiene que ver con los excesos de los seguidores de Orígenes y las herejías que se están buscando controlar en los días de Justiniano, que también toman algunos de sus impulsos de las cosas que dijo Orígenes. Justiniano también hizo una reforma en la ley romana, porque él es el emperador, aunque es el emperador en Constantinopla, él se considera el emperador romano, el siguiente emperador siguiendo en el siglo VI después de Augusto César, que fue el primero. Esa ley justiniana, esa ley romana, domina las edades medias. Es, por ejemplo, lo que estudió Calvino en París. Se llama el Corpus Juris Civilis. Y es la ley romana reformada por Justiniano en el sexto siglo, y es lo que estudian en las universidades medievales cuando estudian ley, y Calvino la estudió. Es una de las maneras, este Corpus Juris Civilis, esta ley romana modificada, es una de las maneras en las que Roma informa la cultura occidental. El concepto romano alto y desarrollado de la importancia de la ley, de la dignidad humana que le da el derecho, tiene un amplio canal a nosotros a través de los códigos de Justiniano. La esposa de Justiniano fue Teodora, una mujer muy interesante, muy influyente en su día.
Y el general de Justiniano fue un hombre que se llamó Belisario, un gran comandante militar. Cuando yo era pequeño y vivía en Sogamoso, Boyacá, Colombia, hablábamos de Belisario Betancur, porque fue el presidente. Y decíamos, Belisario Betancur come mocos con yogur. Viene, supongo, el nombre de este general famoso del sexto siglo, Belisario, el comandante de los ejércitos de Justiniano. Justiniano también edificó la Hagia Sofía, que es una de las maravillas arquitectónicas del mundo, de la arquitectura del mundo, que todavía está en Constantinopla. Y él también recuperó partes de Italia que ya no las dominaban los emperadores romanos, ya no eran los que mandaban en Italia. Justiniano mandó a Belisario, conquistó partes de Italia, y ahí adornó con impresionantes frescos la Basílica de San Vital de Ravenna, donde uno puede ver frescos con retratos de Justiniano, Belisario, Teodora y muchos de los famosos de esos días. Son muy impresionantes los frescos de esos mosaicos en la Basílica de San Vital en Italia. Bueno, ¿qué más sucedió en el sexto siglo? En el 550, un monje romano, Dionisio, establece la forma cristiana de controlar el tiempo, fechando los años desde el nacimiento de Cristo. ¿Cuándo empezamos a decir después de Cristo y antes de Cristo en la fecha? 550 es cuando lo hizo un monje en Roma. Un monje irlandés, Columba. Hermano, una pregunta. Nos hacen desde Orlando, desde el WhatsApp ¿qué características tenía esta ley justiniana? Buena pregunta, yo no tengo la respuesta, no la conozco, pero es como, o sea, el núcleo de la ley europea es de donde, y es una reforma, o sea, podaron todos los excesos que habían acumulado en la ley romana, y es ley romana. Suponemos que sería para regular la sociedad. ¿Cierto? Claro. Básicamente sí. Es eso, ¿no? Para regular la sociedad, dar los principios de vivir en comunión, me imagino yo, ¿no? La cuestión del asesinato, la cuestión del robo, la cuestión de todas esas cosas con las que las confrontamos todos los días en una sociedad en un grupo de personas, ¿no? Sí, y obviamente reformado y ajustado para la situación del sexto siglo en Constantinopla. Yo creo que la característica podríamos pensar o intuir es que pues eran unas normatividades reguladoras de la sociedad que de alguna manera tenían principios bíblicos, podríamos decirlo, o religiosos. Ya no estamos metiendo en lo que yo no sé comentar, sí. No, yo soy historiador y el punto de un historiador es que pues mire los documentos y hable de lo que pues se puede hacer. Aquí no estoy seguro, no sé. Sí sería bueno de pronto algún día, ¿cierto? Si se pueden ver esos documentos exactamente de qué trata, cómo la podría regular. Listo, Joel, sigamos entonces. Bueno, entonces estamos todavía en el sexto siglo. Otro personaje se llama Columba, un monje irlandés. Y lo que hace es que va de Irlanda a Escocia y evangeliza las tribus de esas remotas regiones. Esto se va a volver muy importante, porque después de cristianizar esas islas británicas, ellos van a regresar al continente y ayudarles a cristianizarse y a educarse y muchas cosas así. En el sexto siglo también vivió Gregorio el Grande. Él fue un monje, fue un aristócrata romano, tenía mucha plata y fue obispo de Roma del 540 al 604. Él fue un gran organizador y un gran escritor. Hizo unas reglas pastorales y mandó misioneros en esa edad misionera. Siguen colapsando en esa época los restos bárbaros arrianos. Se convierten, por ejemplo, los visigodos de España, que eran arianos, al cristianismo católico.
y España se vuelve un importante sitio para el cristianismo. También es el sexto siglo, cuando vivió el famoso Beocio, un aristócrata romano igual, que emprende en un proyecto de traducir al latín las obras de Aristóteles y de Platón para preservarlas, porque ya casi nadie en el occidente sabe griego, pero él no completa su proyecto. Él fue muy influyente en las edades medias. Fue una figura de transición del mundo clásico al mundo medieval. Hizo algo muy importante. Dio definición al concepto de persona, escribiendo sobre la Trinidad. ¿Qué es una persona? Para él una persona es una relación subsistente. Y esta es una de las cosas más importantes que se pueda decir, definiendo las personas de la Trinidad, que son relaciones subsistentes. ¿Hay una pregunta? Sí, hay una pregunta para terminar esta parte del programa, es ¿quiénes son los visigodos? Los visigodos son los godos del oeste. Creo que eso es lo que quiere decir en visigodos. Son gente bárbara, son invasores que vinieron del norte, pues, o sea, de Europa del Este, de Mongolia, de Rusia, bajan a invadir y se quedan en varios lugares. Los francos en Francia, los alemanes en Alemania, los visigodos están en España. Los visigodos también fueron los que cruzaron a la África del Norte y en los últimos días de Agustín conquistaron Hipona, y la sitiaron y la conquistaron. Entonces ellos eran arrianos y se convierten del arrianismo al catolicismo, al cristianismo ortodoxo, trinitario católico. Muchas gracias, Joel. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos con Joel, que nos va a estar explicando un poco del siglo VII. Por favor, hermanos, estén en sintonía.